vamos a leer Salmos 1, del 1 al 6. Del 1 al 6. Yo no pierdo la fe. Yo no pierdo la fe de que un día los varones, me refiero grupalmente, leeremos mejor que las mujeres. Hasta ahorita nos van goleando, pero yo no pierdo la esperanza. Entonces los varones comenzamos leyendo juntos el versículo 1, mis queridas hermanas el 2, y así simultánea y sucesivamente, alternando hasta juntos llegar al 6. Adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, todos juntos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias sobre todo, Señor, por la presencia de Cristo entre nosotros. Pero ahora, Señor, esa palabra cumpla tu propósito en nuestras vidas. Dios, háblanos, te necesitamos, instrúyenos, capacítanos, corrígenos. Y bueno, glorifica tu nombre. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Seguimos con la serie Los que prosperan meditan, o los que meditan, por supuesto, en la palabra de Dios, prosperan. Hablando de prosperidad, le comparto una historia. Había un hombre que había trabajado toda su vida y había prosperado económicamente mucho y ahorrado todo su dinero. Pero era un auténtico tacaño. Amaba el dinero más que a cualquier otra cosa, y justo antes de morir le dijo a su esposa: cuando muera, quiero que tomes todo mi dinero y lo guardes en el ataúd conmigo. Así que consiguió que su esposa le prometiera que cuando muriera guardase todo el dinero en el ataúd. Y un día murió. Estando tendido en el ataúd, la esposa estaba ahí sentada, vestida de negro. Al terminar la ceremonia, justo antes de que los funerarios se dispusieran a cerrar el féretro, la esposa dijo: momento. Llevaba una caja, se acerca con ella al ataúd y lo mete adentro. Una amiga le dice: espero que no hayas estado tan loca como para poner todo ese dinero ahí con ese viejo tacaño. Ella dijo: sí, se lo prometí, así es que puse el dinero ahí. La amiga replica: ¿quieres decir que pusiste cada centavo de su dinero en el ataúd? Claro que sí, dijo la esposa. Lo junté todo, lo ingresé a mi cuenta y le extendí un cheque que acabo de meter en el ataúd. Ah, la prosperidad, ¿verdad, mis hermanos? Eso que anhelamos. Y a veces confundimos que la prosperidad que Dios ofrece, que es completa y es perfecta, está atada, vinculada a la prosperidad económica o a la comodidad de la vida. Es mucho mejor que eso. Tener una visión acerca de la prosperidad meramente económica es estar equivocado. Puede implicar, pero no es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y repito, Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Pero el Salmo 1 que acabamos de leer nos enseña que Dios quiere que prosperemos. Así lo dice. Y nos da un punto de partida para ello, un fundamento para la prosperidad que Dios imparte, que es meditar la palabra de Dios. Hemos hablado los recientes domingos sobre ese tema y seguimos entonces con este asunto. ¿Qué hemos visto hasta este día? Bueno,
Si usted no ha tenido oportunidad de venir los recientes domingos y si gusta consultar en el YouTube los mensajes, bueno, hemos visto número 1, que es clara la instrucción del Señor. Dios pide que meditemos en la palabra de Dios. Segundo, que hay consecuencias terribles por no hacerlo. Tercero, hablamos de qué consiste la acción de meditar. Cuarto, hablamos de algunos enemigos de la meditación bíblica. Al respecto, si recuerda, yo le propuse 2 ideas, que tanto el mundo como el diablo han sido hábiles para robarnos 2 cosas necesarias para la meditación bíblica eficaz. Nos han robado tiempo y atención. Y número 5, hablamos de algunos beneficios de meditar la palabra del Señor. Hoy hablaremos de 3 aspectos. Número 1, haré un breve comentario del Salmo 1 para ver el contexto en el cual se queda incrustado este texto, el versículo 3, que concluye: y todo lo que hace prosperará. Número 2, volveré al tema de los beneficios que implica, que produce meditar la palabra del Señor. Y número 3, terminaré con consejos prácticos acerca de cómo podemos meditar. Este es un hermoso salmo, el 1, porque establece un contraste. Y es la intención inicial del salmo, contrastar la vida bienaventurada del hombre que ha decidido seguir a Dios, pero también la vida mala, la mala vida y sus consecuencias de vivir lejos de Dios. Se le considera bienaventurado, en el idioma original Esher significa también bendito, satisfecho, feliz, aquel que hace 3 cosas: no sigue el camino de los malos, no sigue sus consejos y rechaza a los que menosprecian y se burlan de Dios. Pero este bienaventurado es muy feliz en algo particular. Encuentra su alegría, su gozo y deleite en la ley de Dios. Y lo ha hecho así porque medita en ella. Ha nutrido su espíritu y la palabra se convierte en la guía de todas sus decisiones. Y es que este bienaventurado está plantado en buena tierra y sus raíces están junto a aguas que corren. Esta buena tierra y las aguas son una alusión metafórica, poética, justamente a la palabra de Dios. Su meditación es echar raíces profundas en ese buen terreno que llega a esas aguas. Y así el resultado es, promete el Señor en su bendita palabra, que todo lo que hace habrá de prosperar. Es decir, avanzará, tendrá logros, y hablaré un poquito más de eso en un momento. Bueno, se le compara con un árbol frondoso que no se marchita, pues tiene acceso al agua y a sus nutrientes. Y en el momento establecido por Dios, eso es muy importante, en el momento establecido por Dios, porque dice, da su fruto en su tiempo. Ninguna planta, ningún árbol da fruto todo el tiempo. Pero en el tiempo de Dios, las cosas, mis hermanos, el Señor las hace, en sus tiempos perfectos. Bueno, en los tiempos perfectos de Dios vendrán los resultados diseñados por Dios. Así es que este es un breve comentario del Salmo 1, léalo por favor, ahora en la semana, medítelo, reflexiónelo, véase como ese árbol que por meditar en la palabra está bien plantado en buena tierra junto a aguas que corren. Pero vayamos a los beneficios, mis hermanos. Ya hablamos del primero, le voy a recordar rápidamente algo. Meditar produce un encuentro con el autor de la palabra. Ese es el primer grande beneficio de meditar las Sagradas Escrituras. Aunque la palabra de Dios nos trae gozo, fe, fortaleza, sabiduría, lo más importante de todo es que al ir a la palabra nos encontramos con su autor, y su autor es nuestro Señor. ¿No lo refiere así la Escritura, mis hermanos? Que Él es la palabra viviente, Él es el verbo de Dios, y la palabra de Dios revela el corazón de Dios.
A las personas, mis hermanos, llegamos a conocerlas principalmente por dos cosas: sus acciones, pero sus palabras, sus dichos. Y si queremos conocerlos más íntimamente, lo que más nos importa es observar, oír qué sale de su boca. Lo que sale de nosotros, mis hermanos, refleja quiénes somos. Ese es otro argumento para entender la importancia de conocer a Dios por lo que Él dice, por sus palabras. Pero un segundo beneficio en el cual me enfoco en esta mañana es este, y es muy importante, que meditar en la palabra del Señor, mis hermanos, hace algo indispensable: nos nutre al hombre interior. Usted lo sabe, no es lo mismo comer que nutrirse. Comer, pues, es solo ingerir alimentos, y lo hacemos instintivamente buscando saciar el hambre o algún apetito, como cuando comemos las famosas papas, las papitas fritas. ¿A quien no le gustan? ¿Cuántos son de mi generación? Es decir, de Parchís para acá. A ver, levante la mano. Yo estoy en el 6º piso ya. ¿Se acuerdan ustedes de un comercial muy famoso de las Sabritas? ¿Se acuerdan del eslogan? A que no puedes comer solo una. Y probaba uno las famosas Sabritas y era cierto, porque tienen una sustancia, creo que se llama glutamato de sodio o algo así, que excita las papilas gustativas, y más la sal, quiere uno comer y comer y comer. Bueno, eso nos puede quitar el hambre, pero no necesariamente nutrirnos. Y meditar en la palabra del Señor tiene como objetivo justamente, y ese beneficio, nutrir nuestro espíritu, nutrir el hombre interior. Nutrirse es ingerir lo que realmente necesito, lo que me hará bien. Alimentos que nos van a aportar vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas, grasas buenas. Hay que masticar bien los alimentos y no ingerirlos rápidamente, justamente para que haya buena digestión y asimilación de los nutrientes. Observe esto. Para mí es un misterio, por supuesto, pero quizás los científicos lo saben muy bien. Pero ¿no ha pensado usted que todo lo que comemos, mediante los procesos metabólicos que Dios ha establecido en nuestro cuerpo, todo lo que comemos se va a convertir de alguna forma en células, en tejidos, en órganos, en huesos, en músculos? Pues así sucede con la palabra del Señor. Cuando la comemos y la asimilamos, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, tendrá justamente todos los elementos para que esté fuerte, vigoroso. Dice Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Observa, no dice solo fueron halladas tus palabras y las oí. A veces hacemos eso. Qué bueno es oír la palabra de Dios. No dice tampoco el texto fueron halladas tus palabras y las leí. Es bueno leer la palabra de Dios. No dice el texto tampoco fueron halladas tus palabras y las prediqué. Es bueno predicar la palabra del Señor. Pero el texto claramente nos apunta a algo particular. Fueron halladas tus palabras y las comí, las asimilé. Fueron nutrimento o nutrientes a mi espíritu. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, y pastor de una iglesia de aquel tiempo, lo más probable es que fue pastor de la iglesia en Éfeso. Le dice a Timoteo en Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Observe la siguiente frase: nutrido con las palabras de la fe y la doctrina, la buena doctrina que has seguido. Así es que, mis hermanos, otro gran beneficio de imitar la palabra del Señor es que nos nutre. El hombre interior estará bien
nutrido. Reflexionemos algunas cosas que también hablamos en domingos pasados. Creo que es importante de vez en vez considerar lo siguiente. Nuestra vida sin Cristo iba en una dirección contraria a Dios, no hay duda. Pero ahora, mis hermanos, en su misericordia, en su gracia, Él tuvo a bien salvarnos, rescatarnos, nos dio una vida nueva. Y ahora en esa vida nueva yo debo aprender a vivir una vida nueva para seguirlo, para obedecerlo. Bueno, para que eso sea posible, Él hizo un milagro tremendo en nosotros. Nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo hombre interior, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Es imposible seguir, conocer, obedecer, amar, servir al Señor sin ese milagro interior que solamente Él puede hacer. Muchas partes del Nuevo Testamento lo describen. Por ejemplo, Efesios 4:24. Y vístanse del nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre. El nuevo hombre es el regenerado, el que ha nacido de nuevo, la nueva criatura en Cristo. Bueno, ese nuevo hombre fue creado según Dios, en justicia, es decir, la rectitud de Dios, la palabra de Dios y la santidad de la verdad. Hay un nuevo hombre en ti y en mí. Este nuevo hombre nació de la palabra. Y aquí conéctelo, por favor, como trato de hacer yo. Que la palabra de Dios, al meditarla, nutre al hombre interior. Porque el hombre interior, al que acabo de aludir, justamente nació de Dios, por supuesto, del Espíritu, por supuesto, pero el siguiente texto nos dice, pero de la palabra. Así dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos espiritualmente, por supuesto, no de simiente corruptible, la naturaleza humana, sino de una simiente que no se echa a perder, incorruptible. Y esa simiente incorruptible de la cual nacimos los creyentes en Cristo Jesús justamente es la palabra de Dios, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que por cierto vive y permanece para siempre. Somos hijos de la palabra. Déjeme decir de una manera coloquial, y es solamente una comparación. Nuestro ADN está establecido, formado, producido por la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro hombre interior necesita ser nutrido permanentemente por esa palabra. El propio apóstol Pedro, en el capítulo 2 de esa misma carta, Primera de Pedro 2:1 y 2, desechando pues toda malicia, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia y desechando todas las detracciones, versículo 2, deseen, quieran, anhelen, busquen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Porque por esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor, por ella vamos a crecer en nuestro camino de la salvación. Necesitamos estar bien nutridos, mis hermanos, con la bendita palabra del Señor. Recordarte nuevamente en este orden de ideas que tenemos dos naturalezas: la carnal, que opera en los propios deseos, los deseos egoístas. Pero recuerdas que el texto nos ha enseñado, del cual hablamos en domingos pasados, que la naturaleza carnal, la naturaleza que opera sin Dios, tiene tres características al menos. Número 1, no entiende a Dios. Número 2, no obedece a Dios. Y número 3, ni quiere obedecer a Dios. Por lo tanto, si alguna persona, siendo honesta consigo misma, cuando sea confrontada con el mensaje de la Escritura por Dios mismo y observa que no entiende a Dios, que no quiere obedecerlo, que no puede hacerlo, bueno, de una manera útil le puede servir el que sepa: yo no he conocido a Dios, no he nacido de nuevo, todavía no tengo la experiencia de la salvación. Y posiblemente sea el punto de partida para que corra a los pies de Cristo y se rinda a Él. Y Él lo va a recibir con los brazos abiertos, porque por Él, por ella, murió en la cruz del Calvario.
Pero el hombre espiritual, a diferencia del hombre carnal, como hemos venido diciendo, es el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, insisto, necesita nutrirse. Y bien nutrido, crecerá. Y al ir creciendo, será un ser maduro en Cristo Jesús. Este nuevo hombre que nació de nuevo, que fue engendrado por la palabra del Señor, pues al inicio de su vida es un niño. Y a veces el niño espiritual, siendo hijo de Dios, siendo renacido, a veces se comporta carnalmente. Sí, ya es hijo, ya nació de nuevo, ya fue regenerado, tiene la vida eterna, Dios le ha perdonado, Dios se ha hecho su Padre, Dios le ama y todas las gracias y favores del Señor están cayendo sobre su vida. Pero a veces, mis hermanos, por falta de crecimiento, de renovación de la mente y todavía operando en su naturaleza pecaminosa, se comporta carnalmente y sigue dominado por sus deseos, no por los de Dios. Esto lo describen pasajes abundantes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Entonces sí son hermanos a quienes se dirige. Son hermanos en Cristo. Es la iglesia. Son los santos del Señor. Pero Pablo hace una evaluación de su nivel espiritual, de su madurez espiritual, y les dice, no puedo hablarles como espirituales, más bien les hablo como a carnales. Así a veces nos hablamos nosotros, ¿verdad? Hola carnal, ¿qué pasó carnal? Bueno, se refiere a otra clase de carnalidad aquí, sino como a carnales, observe, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Entonces puedo ser un hijo de Dios, una hija de Dios, pero puedo seguir siendo niño en Cristo. Y un niño en Cristo se comporta carnalmente. Todavía hace berrinches, todavía es egoísta, todavía exige. Dice Pablo en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni todavía son capaces, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, TikTok, La Rosa de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y les dice Pablo, ¿no son carnales y andan como hombres? Es decir, en su naturaleza carnal, en su naturaleza pecaminosa. Así es que podemos tener, mis hermanos, muchos años en el Evangelio. Sin embargo, podemos seguir siendo niños. No hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos madurado. Seguimos siendo dominados por nuestros deseos pecaminosos, no los de Dios. Esta es una triste realidad que opera lamentablemente en gran parte del pueblo de Dios. Bueno, espero que esta mañana no hayan venido, pero aquí lo seguimos esperando como sea. Abundando en esto, mis hermanos, el Nuevo Testamento habla mucho. Hebreos capítulo número 5, del 12 al 14. Hebreos capítulo número 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, un maestro es una alusión al que domina una disciplina, que demuestra que la domina y que además la puede enseñar y comunicar a otros con la autoridad del testimonio. Porque debiendo ser ya maestros, después de ¿cuánto tiempo? De mucho tiempo. Lo vuelvo a decir, lamentablemente hay en el pueblo de Dios todavía personas que siendo hijos, que siendo hijas, están dominados por su naturaleza pecaminosa y actúan igual como el inconverso. Ni pueden ni quieren seguir al Señor. Es algo triste, ¿no le parece? Muy triste. Pero si alguien se siente aludido por este texto, gloria a Dios, porque es posible que la respuesta para tus anhelos, para tus genuinos anhelos que tienes en Cristo, que no han sido satisfechos,
hoy consideres que no han sido satisfechos no por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o fundamentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hoy, mis hermanos, vivimos en una generación cristiana, y estoy por supuesto generalizando, y la generalización es muy grande, pero lamentablemente se da mucha lechita y se da poco alimento sólido. Y entonces estamos viviendo en una generación bebé, niña espiritual. Pero mi amado, estamos cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Así es que no es en balde lo que hoy estamos considerando, todo lo contrario. El llamado es a meditar la palabra del Señor para obtener todos los nutrientes poderosos y trascendentes que nutran nuestro hombre interior, y entonces estemos caminando en la voluntad y propósitos del Señor para que su nombre sea glorificado. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? De los sentidos, dice aquí. ¿Qué sentidos? Los espirituales. Es decir, has sabido entender la voluntad de Dios, y por el poder del Espíritu y de la gracia han decidido obedecer la voluntad de Dios. Y esos, por el uso de sus sentidos espirituales, porque han sido ejercitados, saben distinguir lo bueno de lo malo. No queremos esto nosotros, mis hermanos. No queremos seguir siendo bebés. Si alguien por el poco tiempo que tiene de andar en Cristo Jesús es bebé, pues cuidémoslo, apoyémoslo, sostengámoslo, alimentémoslo, tomémosle de la mano y conduzcámoslo. Pero ¿qué hacer con aquel, con aquella que después de mucho tiempo de andar en Cristo Jesús, déjeme decir de una manera tan simple, siguen las mismas? Pues tenemos que hacer lo mismo todavía, con paciencia, con consideración, con amor, pero con autoridad. Invitarle a que retome el camino de avance, de crecimiento, a que corrija sus caminos y avance a ser un hombre, una mujer maduros en el Señor, pero por la palabra de Dios. Así es que si meditamos en la palabra del Señor, mis hermanos, ¿qué irá haciendo esa palabra? Pues irá quitando mis malos deseos, pero poniéndolos de Dios. Irá moldeando nuestras actitudes y comportamientos, ahora serán conforme a la verdad divina. Y entonces la palabra operará cambios en nuestros afectos, deseos, sentimientos, metas, y tendremos lo que dice el texto, que será tema de otra predicación. Tendremos la mente de Cristo. Oiga usted nomás, tendremos la mente de Cristo. La Biblia dice que el Hijo y la Hija de Dios en tiempo presente tiene la mente de Cristo. La tiene, la tenemos. Es decir, como la salvación, como la vida eterna, como que el mismo Espíritu habita en nosotros. Pero eso no necesariamente significa que eso se muestre, se refleje, dé fruto. Así es que gloria a Dios, mis hermanos, que la Biblia dice tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo tiene que desarrollarse. Así como la ilustración que hace la Escritura, yo la retomo de la comparación de niño espiritual y el hombre maduro espiritualmente hablando. Y bueno, ahora sí, creo que podemos estar en mejores condiciones de llegar a esta conclusión que el Salmo número 1 nos presenta en el versículo número 3. Y como el hombre espiritual, el hombre interior estará nutrido de nutrientes sólidos, nutrientes eficaces, espirituales, por la palabra del Señor, entonces ese prosperará en todo lo que hace. Prosperar, pues tendrá el resultado que Dios quiere para su vida. Tendrá lo que Dios ha diseñado que disfrute en Cristo Jesús. Y yo aplico esto de la prosperidad bíblica de la siguiente manera, mis hermanos: que tendremos el resultado que Dios quiere, que la palabra claramente indica para nosotros,
a mediano, primero a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, me refiero a lo de corto plazo, que Dios permitirá que prosperemos de la siguiente manera. En lo inmediato, en lo urgente, tendré una palabra para momentos específicos. Y ahí prosperaré, porque me habré nutrido de esa palabra. Y en el momento particular de cualquier índole que demande una respuesta urgente, ahí estará el recurso de Dios en mi corazón y del cual me voy a asir para ver la prosperidad de Dios en el tema particular. Por ejemplo, a usted no le bendice cuando es tentado con algún asunto y usted entra en una lucha porque en su naturaleza pecaminosa carnal usted quiere hacer eso, pero en su mente sabe que a Dios no le agrada. Pero usted lo quiere hacer porque le causa cierto placer y beneficios. Pero usted es hijo de Dios, hija de Dios, y dice, no, pero no debo hacerlo, porque la palabra de Dios me dice que vaya en otra dirección. Y hay una lucha momentánea, ¿verdad? En esa circunstancia particular. Bueno, no nos sirve asirnos de textos como este, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa, hay una bendición, hay una gracia, hay una corona de vida que Dios me ha prometido si le amo. Y en este momento de tentación, la manera de demostrar mi amor al Señor es resistiendo la tentación. ¿Y para qué son las pruebas, mis hermanos? Pues para pasarlas, para pasarlas. O hay momentos donde la circunstancia demanda que tenga fe, que le crea a Dios, que confíe totalmente en el Señor. Pero yo tengo mi pistola, ¿verdad, mis hermanos? O mi metralleta bien equipada con municiones. Y entonces rápidamente, como he meditado en la palabra, ha estado en mi boca, la he memorizado, la he interiorizado, me ha nutrido mi espíritu. Yo sé lo que la Biblia dice acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, pero es además galardonador de los que le buscan. Y mi espíritu, mi hombre interior estará tan fortalecido con esa palabra que en el momento y circunstancia donde yo requiero fe, ahí vendrá la impartición de esa gracia del Señor. O momentos particulares donde me ha robado la paz, la mala noticia, la mala situación, la escasez en un momento donde requiero cierto recurso y estoy turbado. Pero yo he meditado la palabra, mi hombre interior está fortalecido, la he interiorizado porque la he hablado y la he memorizado, y entonces viene instantáneamente a mi hombre interior, a mi espíritu: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es poderoso, mis hermanos, cuando estamos nutridos por las palabras de Dios, y para mí eso es prosperidad. Y aquí el ejemplo que le estoy dando aplicaciones en el corto plazo, en lo inmediato, porque todos los días nos surge algo que Dios, un recurso divino para enfrentar la situación dada, pero en la victoria que Cristo ha diseñado para enfrentarla. ¿Y de dónde obtengo el recurso? La fortaleza de la bendita palabra del Señor. Pero la prosperidad que Dios promete en su palabra también es a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque conforme vamos continuamente, cotidianamente, meditando en su bendita palabra, vamos cambiando. Dios va transformando nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida. Tendremos nuevos hábitos, nuevos valores. Entonces, mis hermanos, si antes éramos tranzas, por la palabra del Señor seremos transformados en personas de integridad. Si antes éramos perezosos y negligentes, es tan profundo el obrar en el hombre interior de la palabra del Señor que ahora entenderé que un valor cristiano es la diligencia. Si antes era tacaño, como el chiste, no le vaya a pasar a usted, por favor, como el chiste que le conté al inicio, ¿verdad, mi hermano? Yo sé que la generosidad
porque mi Dios es generoso. Si yo le ejerzo, traerá de alguna manera prosperidad a mi vida. El alma del generoso, dice Proverbios, será prosperada. Y entonces aprendo a usar bien los recursos de Dios. La palabra ahora me ha enseñado que lo que yo tengo, lo que yo recibo, es porque Dios me lo da por gracia. Y yo solamente no soy más propietario, sino soy solo administrador de los bienes de Dios. Entonces pongo a Dios en primer lugar, en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi iglesia. Y esto será o serán expresiones de la prosperidad bíblica. ¿Seré agradecido y feliz con lo que tengo ahora? ¿Tendré contentamiento? No hay mayor, bueno, sí puede haber mayores, no lo sé, pero es una forma de expresárselo. Pero qué gran bendición es estar contento y satisfecho con lo que ahora tengo. Eso la Biblia le llama contentamiento. Es una bendición. ¿Quién será más próspero, más bendito, más feliz? Aquel que tiene millones y millones de dólares, pero con ansiedad, con preocupación, con un montón de conflictos, enemigos, o el hombre que aunque tenga poco económicamente, está a gusto, tranquilo, satisfecho, contento con lo que Dios le da. Es una bendición, la satisfacción, el deleite de disfrutar lo que ahora Dios le ha placido darnos. Pero es hermoso también entender que eso no cancela necesariamente mis genuinas aspiraciones, porque hay una naturaleza colocada entre nosotros que aspiramos a avanzar, a progresar en todos los ámbitos de la vida. Pero qué hermoso es tener la palabra de Dios, aquella que nos dice en el Salmo, creo que es el 27, donde leemos: deleítate a sí mismo en el Señor. Medita en la palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es interesante esta tensión que la palabra de Dios nos enseña o nos revela a los que conocemos al Señor. Que aunque soy movido y llevado, y es una realidad de estar satisfecho con lo que tengo y soy ahora por la gracia del Señor, eso no cancela mi genuina aspiración a seguir avanzando en la vida, en los temas que Dios ha puesto como anhelos y que confío en el tiempo y en la forma de Dios irán llegando. Es la prosperidad que describe las Sagradas Escrituras, amados y amadas. Soy próspero, ¿en qué sentido? Porque tengo la alegría, la mayor alegría que un ser humano puede tener, estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Habiendo sido enemigo de Dios, ahora por la justificación tengo paz con Dios, pero tengo además la paz de Dios. Y las crisis, la prosperidad cancela la lucha y la crisis de ninguna manera son parte del paquete, mis hermanos, de la vida del ser humano, pero del Hijo de Dios. Pero me he nutrido en mi hombre interior de la palabra del Señor, y entonces la he memorizado, la he leído y viene a mi espíritu en la circunstancia difícil, y recuerdo que aunque el justo cae 7 veces, como sea, de cada una de esas veces el Señor lo levanta. Y Pablo nos dice ahí en 2 de Corintios 4:8 que aunque él ha sido derribado, él no se quedará postrado y mucho menos será destruido. Prosperidad bíblica, mis hermanos. Así lo entiendo yo, así se lo planteo. Insisto, porque es el tema. Esto solo será posible, mis queridos y queridas, si la palabra de Dios, como el bienaventurado que describe el Salmo 1, ha hecho raíz en mi corazón. Por eso se le compara como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dependiendo de tiempo y circunstancia, el Señor lo sacará adelante. En lo inmediato, en lo mediano y largo plazo. Finalmente, le voy a proponer, sugerir, recomendar algunas cosas que yo hago para meditar la palabra de Dios. Lo importante es que usted lo haga y genere o desarrolle de alguna manera la forma que más le funciona.
Para esto no hay reglas, pero le comparto algunas cosas básicas. ¿Cómo meditar la palabra? Yo le propongo 5 acciones. Son sencillas y no tomo tiempo mucho en comunicarlo. Número 1, establece un compromiso diario con leer la palabra. Establece un compromiso diario. Reserva para cada día un tiempo particular. Para algunos les funciona en la mañana, el caso de su servidor. Para otros les funciona en la noche, el caso de mi esposa, por ejemplo. Pero el momento que mejor funcione para usted. ¿Cuántos de los presentes, por la exigencia de su actividad económica, se ven con cierta frecuencia obligados a tener una cita con un cliente, con un jefe, con un proveedor o con alguien con quien usted necesita hacer un trato? ¿Cuántos pasamos por esto? Y es parte de la vida de la mayoría. Pues la mayoría, ¿verdad? Ahora, toda vez que establecemos una cita con esa persona importante con quien trataré un asunto importante, le pregunto, ¿usted llegará tarde a esa cita? No, ya hizo la cita, cumple compromiso. Estando con la persona en cuestión en esta ilustración, ¿usted estará disperso? ¿Usted está viendo como luego hacemos, verdad, el celular? ¿Viendo el celular cada rato? ¿Volteando para todos lados y la otra persona hablándole? No, si la persona es importante, usted está atento. Y si es posible, se lleva hasta libreta de notas, ¿sí o no? Y si se generan compromisos, usted los va a honrar, porque es muy importante. Pues eso hacemos en lo cotidiano, porque la vida así lo exige y muchas cosas solo tendrán resultados si así nos desempeñamos. Imagínese, vamos a ir con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Voy a conocer su voluntad. Voy a encontrarme con sus recursos poderosos divinos que habrán de nutrir mi hombre interior y llevarme a la prosperidad bíblica. Así es que establezca un compromiso. Subrayo, compromiso. Compromiso, mis hermanos. Segundo, escoge el pasaje. Escoge un pasaje de la Escritura. Depende de interés, depende de tus hábitos de lectura escritural, pero yo te propongo 2 ideas o actividades básicas en torno a escoger una porción de la Escritura. Creo que 2 actividades en cuanto a la lectura de la Escritura, 2 actividades, yo pienso, debemos hacer simultáneas siempre. Número 1, leer toda la Biblia. Y ya la acabé de leer, otra vez vuelve a leerla. Y ya la he leído 10 veces, vuelve a leerla, debe ser parte de nosotros. Leer la Biblia, toda la Biblia, completamente. Mientras pensaba en esto, dije, ¿cómo ilustro esto, Señor? Y se me ocurrió un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben otro idioma, además del totonaca? Bueno, y del español. A ver, ¿cuántos saben inglés? Ok. ¿Cuántos saben, otro idioma que sea popular? El italiano no es tanto. Quizás el francés. Francés. Oui, oui, guagua, ¿no? El chino, en algunas décadas, yo creo que, o menos, va a ser obligatorio, así como el inglés, por el tema de la influencia comercial económica que tiene China. Bueno, los que aprendimos inglés de mala manera, han cambiado los métodos de enseñanza en idiomas. Aquí está una maestra de inglés, por cierto. Entonces, nos enseñaron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice casa? House. House. ¿Cómo se dice perro? Dog. Dog. Y entonces tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Casa, 4 letras. House, 5 letras. Ok. Y luego, ya más complicado, se pone más difícil, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? What is your name? Y nos enseñaron, debes decir, my name is, ¿sí? ¿Cuántos aprendieron de esa manera? El problema es que cuando nos encontramos con la realidad, está complicado. ¿Por qué? Porque tengo que estar traduciendo como palabra por palabra. Y los que saben de esto saben que lo mejor es aprender en un momento dado a pensar en el idioma, ya de manera instintiva.
Se ha hecho tan común el practicarlo, el leerlo, el compartirlo con otros, que llega un momento en donde ya no haces el esfuerzo de trasladar palabra por palabra, sino ahora ya piensas en el idioma. ¿Me estoy explicando? Y así es, ¿sí o no? Bueno, se me ocurre que así es con la Biblia. Yo voy a la Biblia. My name is, ¿cómo se dice amor? Love. Pero como estoy leyendo la Biblia continuamente, llegará un momento, mis hermanos, en donde yo empiezo a pensar bíblicamente. Eso es tener la mente de Cristo. Y entonces me será natural y hasta instintivo reaccionar con los pensamientos de Dios. Mi vocabulario será el vocabulario de Dios. Mi conducta será como Dios actuaría, como Cristo lo haría. Y entonces empiezo a fluir en la palabra de Dios. Es como aprender. Es una ilustración, es una comparación nada más. Es como aprender los idiomas. Y ese beneficio trae la lectura continua, permanente de la bendita palabra del Señor. ¿Me expliqué con esto, mis hermanos? Espero les sea útil. Bueno, entonces leer la Biblia, toda la Biblia, siempre. Estar leyéndola siempre. Una de las desgracias, así lo digo, perdóneme que sea tan... ¿Qué sería? Pues en esta expresión no sé cómo calificarla, pero una de las desgracias de la generación actual de la iglesia es esto, que no conocen la Biblia o no la conocemos como deberíamos. Entonces presenta el predicador, el maestro, la doctrina más atractiva, elocuente, y la agarramos. Y por no conocer la palabra, se nos dan toda clase de embustes, de mentiras, de manipulaciones. Pero Dios nos ha dado la protección para eso, mis hermanos. Está al alcance de nosotros. No tienes que ir a tomar seminarios. Tú lo tienes en tu mano. Está en la Biblia. Y la actividad concreta es meditar la palabra. Entonces, leer la Biblia, toda la Biblia, continuamente, toda la vida. ¿Cuántos han leído la Biblia una vez al año? Al menos una vez al año. Bueno, le comparto estos datos. Una persona en promedio, con una velocidad de lectura normal, puede leer toda la Biblia ¿en cuánto tiempo cree? Esto lo busqué con inteligencia artificial, ya ve qué es lo de ahora. 70 horas. Si leyéramos continuamente, tomáramos Génesis y tuviéramos el tiempo, ¿verdad? Nos tomaría solo 70 horas leer la Biblia. ¿Cómo la ve? Entonces no está complicado. Bueno, si la queremos leer en un año, tendríamos que leer 3.5 capítulos cada día. No está complicado, ¿verdad? Pero leerla no es suficiente. Yo estoy hablando de meditar la escritura. Entonces a lo mejor léala en 2 años para que la lea más pausada y haga la siguiente acción, que reflexione en ella, que cuando lea la Biblia reflexione. Entonces es preguntar a la escritura, ¿qué me está aquí diciendo Dios? ¿Cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida? ¿Qué cambios necesito hacer para alinearme a la voluntad del Señor? Reflexionarla. El gran mandamiento, ¿quién me lo recuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué me está diciendo Dios? Primera posible implicación para algunos: ¿realmente amo a Dios? Señor, pues sí, sí te amo. No, pero el texto dice con todas mis fuerzas, con todo mi ser. ¿Lo estaré haciendo? Reviso mi vida y pues ya sabemos la respuesta, mis hermanos. Muy bien, pero entonces esa meditación, esa reflexión rápida me lleva obligadamente, si soy honesto en esa revisión, a concluir algo: Señor, no te amo como tu palabra dice que debo hacerlo. Pero entonces entro en un proceso: Señor,
muéstrame qué está impidiendo que lo haga. Muéstrame, Señor, qué me está robando el diablo, en qué carnalidad me estoy moviendo, que no te amo como tú dices que te amo. Y ahí está la grande bendición del hijo y la hija de Dios. ¿Lo amo con todas mis fuerzas? Pues no, la verdad es que no. Lo amo circunstancialmente y a veces convenientemente. Le estoy dando solo un ejemplo, ¿eh? No estoy predicando del gran mandamiento, le estoy diciendo a usted de lo que es reflexionar la Escritura. No podemos leerla así solamente de pasada. Reflexionar la Escritura, imaginarla. ¿Cuántas historias poderosas, hermosas hay en la Escritura, mis hermanos? Inagotable. Imaginarla, imagínense la tormenta ahí en el lago de Genezaret. Jesús manda a los discípulos a la otra orilla del mar. Y hagan los discípulos expertos en remar, conocían muy bien esas aguas, pescadores. Y de repente se levanta un viento y empieza a agitar las aguas y la barquita se hacía para todos lados. Imagine, eche a andar la imagen. Ahí está usted junto a Pedro, quejándose, asustado, ese soy yo. Y los vientos, las tormentas de la vida. Pero está Cristo dormido, parece que ni me oye. Míralo, está como mi suegra, ronque y ronque. Nomás. Imagine. Eso es reflexionar la Escritura. Le estoy dando solamente una ilustración, de lo que su servidor hace. Y entonces esas consideraciones, mis hermanos, le dará vida. El Espíritu Santo obrará y usted será impactado por una porción de la Escritura. En cuarto lugar, bien importante, porque meditar implica esto, hablarla. Recuerda, he hablado ya mucho de eso. Hay una clara conexión entre la boca y el corazón, entre el corazón y la boca. Y entonces hagamos de la lectura de la lectura bíblica una que no solamente implique algo, digamos, que solamente implique mis ojos y mi mente, sino también mi boca. Y la lea, la pronuncie, la hable. Y eso va a ayudar a la memorización. Y se va a empezar a registrar en mí. Así es que hablarla. Y en último lugar, lo más importante, la obediencia. La obediencia. No puedo yo saber y no hacer. Cuando sé y cuando se me ha esclarecido el texto bíblico, cuando el Espíritu Santo le ha dado vida a lo que yo estoy meditando, se hace parte de mí. Y entonces viene el objetivo principal de la meditación, que es obedecer la bendita palabra del Señor. Estas 5 cosas hago yo con la Biblia. Un compromiso diario, la leo, siempre la estoy leyendo toda, pero escojo pasajes particulares en los cuales voy a reflexionar. En esa reflexión también la hablo y en donde Dios me dice, aquí tienes que obedecerme. Bueno, gloria a Dios, Señor, dame de tu gracia, lo quiero hacer. Y un terrible defecto que yo tengo, yo siempre le pregunto a Dios, pero esto que no sea como yo, porque eso es bien feo, siempre le digo a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces a lo mejor todavía soy niño, ¿verdad? Espiritual. Porque los niños siempre dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Así les digo yo, ¿y por qué? Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que cuando me muestra sus porqués, entonces lo que estoy leyendo se hace convicción. Dios me enseña, Dios me convence y me demuestra que es lo mejor, que ahí está la bendición, que ahí está la prosperidad que Él imparte. Concluyo. Viene el periodo llamado Semana Santa y los quiero invitar a hacer lo siguiente. ¿Cuántos aceptan una invitación de su servidor? A ver, levante la mano. Dice, no todos se animan, pues ¿a qué me vas a invitar, pastor, verdad? Bueno, pero yo lo que hago, créame que lo hago con buena intención, con mucho cariño y con mucho amor. Dicho eso, le vuelvo a preguntar, ¿cuántos aceptarían o aceptarán la siguiente invitación que les voy a plantear? No les voy a pedir dinero, no me los voy a llevar. La invitación es a esto. Vamos a leer a partir de mañana Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Esto lo voy a estar subiendo a los grupos
de redes sociales. Pero si quiere tomar nota, le invito a leer Mateo, desde el capítulo 21 al 28. Son 8 capítulos. Le invito a leer después que termine Mateo, Marcos, capítulo 11 al 16. Son solo 6 capítulos. Cuando termine Marcos, leeremos Lucas 19 al 24. En un momento repito, son 6 capítulos. Cuando terminemos Lucas, leeremos Juan 12 al 21. Son 10 capítulos. En total, 30 capítulos a partir de mañana y hasta el llamado Domingo de Resurrección. Entonces, faltan 21 días para el Domingo de Resurrección. Si dividimos esos 21 días entre 30 capítulos, bueno, nos da menos de 1. No, un poquito más de 1, ¿verdad? Promedio 1. Pero es posible que el domingo ya venimos a la iglesia, ya comimos la palabra de Dios, bueno, quítele los domingos. Entonces, en promedio vamos a estar leyendo un capítulo diario. ¿A partir de qué evento estaremos leyendo en cada uno de los evangelios? La entrada triunfal a Jerusalén. Y cómo describen los evangelios esa última semana de Cristo en la tierra en su condición de sí, en su condición de hombre, pero Dios sigue siendo hombre. Jesús fue en la tierra y es ahora todavía, por supuesto, porque eso es eterno, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero vamos en su ministerio rumbo a la cruz, vamos a decirlo así. La semana de la pasión, mejor dicho. ¿Ok? Es lo que vamos a estar leyendo en estos días. La semana de la pasión principalmente. Entonces, Mateo 21 al 28, Marcos 11 al 16, Lucas 19 al 24, Juan 12 al 21. Un capítulo diario. Pero vamos a meditarlo, vamos a reflexionarlo, vamos a platicar con él, vamos a tratar de memorizar porciones clave, vamos a procurar leerlo en voz alta, vamos a imaginar lo que se nos está describiendo ahí, qué implicaciones tiene para mí, qué me está diciendo Dios, en qué me quiere Dios capacitar, qué promesa está implícita, qué corrección también viene ahí. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aceptan mi invitación? Mire, gloria a Dios. Entonces vamos a llegar a la llamada Semana Santa, hermanos, bien nutridos, bien alimentados. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a pasar que usted va a apreciar mejor la obra de la cruz. Va a pasar que usted va a apreciar mejor la obra de la resurrección. Va a pasar que usted de manera natural, espontánea, le va a fluir de la boca el predicar la palabra de Dios en su círculo de influencia. Porque como yo les insisto todo el tiempo, cuando vienen temporadas religiosas en nuestra nación, la gente está lista para oír la palabra de Dios. Entonces usted se va a frotar las manos, ¿verdad? Se va a encontrar con el amigo, el conocido, la persona que sea, y usted va a estar bien lleno en su hombre interior de la palabra de Dios, porque la ha meditado y le va a hablar del Señor Jesucristo, del plan de redención, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos en nuestras manos el maravilloso recurso divino para prosperar de acuerdo al plan de Dios, la Biblia. Pero será posible obtener todos sus nutrimentos, todas las provisiones que Dios ha establecido a través de ella para nosotros, solo si la meditamos. ¿Podemos inclinar nuestro rostro, por favor? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Señor, pues, Padre, mi invitación a la iglesia, mi Dios, es a nutrirnos de tu palabra para que el hombre interior esté fortalecido. Y entonces, Señor, estemos avanzando en ese camino, porque yo pienso así, Señor. Pienso que lo bíblico es eso. La prosperidad, más que un destino, es un camino.
y estemos caminando, Señor, en la senda de la prosperidad, según la Escritura lo refiere. No la prosperidad, Señor, que falsos maestros presentan un evangelio que no es el evangelio, un evangelio mentiroso, deformado. Ahora ya en el argot cristiano se le ha dado nombre, el evangelio de la prosperidad, una deformación terrible, Señor, del mensaje de Cristo. Señor, pero no porque Satanás deforme las verdades bíblicas, nosotros, Señor, las negaremos o las rechazaremos. No, porque si hay una prosperidad real, clara, que la Escritura refiere, y es una senda en donde tú nos quieres llevar, y eso es lo que queremos, Señor, tener y vivir. Sí, Jesús, danos de tu gracia, danos claridad de mente y de espíritu para vivir en ello. Lo anhelamos, lo queremos, pero algo mejor, tú lo quieres para nosotros también, y te bendecimos por ello. Ahora, Señor, danos la gracia, la disciplina, la determinación, la convicción para poner en acción lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia me instruye. Dios, ya no quiero leer solo la Biblia, o ya no quiero solo ser consumidor de las redes sociales. Me quiero encontrar contigo, Señor, encontrar contigo en la Escritura. Enséñame, Espíritu Santo, a extraer los nutrientes, a echar raíces en tu palabra. Y entonces, Señor, seré ese árbol frondoso, siempre verde, que su hoja no cae, que dará fruto en tu tiempo, y que todo lo que hace prospera. Qué hermoso es, ¿no, mis hermanos? Que todo lo que hacemos en Cristo prospera, avanza, tiene resultados, da satisfacción, da gozo, da paz, da deleite, da esperanza, da fortaleza.